Bien, seguimos con algunas demostraciones. Una de las, digamos, de las propiedades de los límites era la siguiente, la voy a recordar. Si tenían dos funciones f y g, como siempre, definidas en AB y un punto x0 de AB, y suponemos que f y g están definidas en AB con la excepción de, con la posible excepción de x0, es decir, puede estar o no definida en x0. Bueno, si los límites de f y g existen, ahí digo que el límite de f cuando x tiende a x0 es alfa y el de g es beta, entonces el límite de la suma es la suma de los límites, es alfa más beta. Entonces vamos a hacer una demostración de eso, no es muy difícil. Entonces, ¿cuál sería la demostración? La demostración sería probar por definición lo siguiente. Que quiero probar que dado un número cualquiera, epsilon positivo, existe un delta, el delta va a depender del epsilon, tal que la diferencia entre f más g con respecto a alfa más beta, o sea, f más g menos alfa menos beta, en valor absoluto, es menor que epsilon si estoy en el entorno reducido definido por el x0 y el delta. Esa es la definición, esto que está acá es la definición epsilon delta, y lo que significa es que el límite de f más g sería alfa más beta, o sea, probaría que el límite de f más g es el número alfa más beta. Como alfa es el límite de la f por definición, por hipótesis, y beta es el límite de la g, entonces esto probaría toda esta igualdad. ¿Okay? Entonces, supóngase que me dan un número epsilon positivo, la pregunta es cómo encuentro el delta. Entonces, pero me dan este número epsilon. Ahora, la hipótesis es que la f tiene límite alfa. Entonces, vale la definición epsilon delta para la f. Bueno, con ese epsilon, entonces agarro ese epsilon y lo divido por la mitad. Y entonces va a existir un delta 1 tal que f de x menos alfa es menor que epsilon sobre 2 si estoy en un entorno reducido definido por el delta 1. ¿Sí? Este sería el dibujito de la f. La gráfica de la f está entre alfa más epsilon sobre 2 y alfa menos epsilon sobre 2, está metida ahí adentro. Si estoy en el entorno reducido, centrado en x0, digamos de ancho delta 1. Y lo mismo para g. Ahora hay otro entorno reducido que corresponde al delta 2, de modo que la g menos beta es menor que epsilon sobre 2 sobre ese entorno. No lo dibujé, pero sería análogo a esta, solo que el ancho sería acá abajo sería distinto, ¿sí? Y el número alfa sería un beta en algún lado. Entonces, repito, lo que yo hice es esto que sería que los límites existen, por definición, dado el epsilon, agarro, lo divido por la mitad del epsilon y tengo estas dos condiciones, que sé que valen. Ahora, agarro el delta que va a funcionar para la demostración, va a ser el mínimo entre estos números delta 1 y delta 2. Como los dos son positivos, el mínimo es positivo, o sea, el delta es positivo. Ahí dibujé un x0, el delta 1 está por acá. El delta podría ser delta 1, ¿sí? Podría llegar a ser el delta 1 porque es alguno de estos dos. Pero si es el delta 2 y el delta 2 es más chiquito, sería este dibujito. En cualquier caso, el delta es o delta 1 o es más chiquito, y también el delta es más chiquito o igual que delta 2. ¿Sí? Y entonces lo que digo es que si tomo el entorno reducido, x menos x0 menor que delta, fíjense, ese entorno reducido estaría adentro de los entornos reducidos de ancho delta 1 y delta 2. ¿Sí? Entonces para estos x vale 1 y 2. 1 y 2 es lo que recién escribí acá. 1 y 2 es ahí 1, es esta condición. O sea, si tomo, fíjense, si tomo los x, cualquier x que esté acá adentro, verifica esto. Entonces, si tomo un entorno más chiquitito acá adentro, pero que sigue estando acá adentro, sigue verificando esto. Entonces lo que digo es que si tomo el delta, o sea,
para ese entorno reducido de ancho delta, va a valer tanto esta como esta. Entonces, eso es lo que estoy diciendo ahí, que en ese entorno vale 1 y 2. Bueno, entonces hago la diferencia, que es lo que quiero probar, la suma f más g menos alfa menos beta, y acá aplico propiedades de valor absoluto, ¿sí? Este f menos g es un término, más g de x menos beta es el otro término, ¿sí? Hago la desigualdad triangular. Y ahora aplico 1 y 2. 1 es justamente que f de x menos alfa es menor que epsilon 2, epsilon sobre 2, y este g de x menos beta es menor que epsilon sobre 2. Si estoy en esta región, ¿sí? Porque vale 1 y 2. Así que todo esto es menor que epsilon en esa región. Y eso es justamente lo que quería probar, ¿sí? Una observación importante que puede pasar, o sea, lo que dice el teorema es, fíjense, lo que dice el teorema es que si el límite de la f existe y el límite de la g existe, el límite de la suma existe, y es la suma de los límites, ¿sí? La observación que viene ahora es que puede pasar que este no exista y este no exista, o sea, el límite de la f y el límite de la g no existen, pero el límite de la suma puede existir, ¿sí? Así que ojo, ahí hay un ejemplo, y esa es la observación. Puede pasar que el límite de f no exista y el de la g no exista, pero el de la suma existe, o aún también puede pasar que el límite del producto existe, ¿sí? Y el ejemplo que funciona para esta cosa es: tome una función que valga 1 si el x es racional, ¿sí? Y 0 si el x es irracional. Ahí está graficada más o menos esa función, vale 1 si el x es racional y vale 0 si es irracional. Y la g es exactamente al revés, vale 1 si el x es irracional y 0 si es racional, ¿sí? Bueno, estas funciones se puede ver fácilmente que no tienen límite, en realidad para ningún punto x0 tienen límite, ni la f ni la g. Pero ¿cuánto vale f más g? Fíjense, f más g, si toma un punto racional, x si es racional, la f vale 1 y la g vale 0. O sea que la suma en un punto racional es 1. Y en un punto irracional, la g vale 1 y la f vale 0. O sea que la suma también vale 1. O sea, la f más g siempre vale 1. Es una constante. Así que el límite de la suma existe. Y si hacen lo mismo, pero ahora con el producto, fíjense, la f vale 0 si el x es irracional, es irracional, así que 0 por cualquier cosa va a dar 0. Y la g, si el 0 es racional, si la g vale 0 si el x es racional, así que el producto va a dar 0. O sea, la f por g vale 0. Y también el producto existe, el límite del producto. Así que ese sería un ejemplo para mostrar que estas cosas pueden pasar. Hay que tener cierto cuidado. Bien. Ok. La otra propiedad era que si el límite de f de x era alfa, el límite de g era beta, igual que antes, ahora el límite del producto es alfa por beta. O sea, es el producto de los límites. Y la demostración es así. Voy a usar lo que recién probé. O sea que la suma de los límites es el límite de la suma, siempre que existan los límites, ¿no? Entonces, empecemos por partes. Veamos que f de x menos alfa es un infinitésimo para x0. Entonces, quiero probar que esta función es un infinitésimo. Debería darme 0 el límite. Bueno, el límite de la suma, ¿sí? Acá sería f de x más menos alfa, ¿sí? Entonces, si cada uno de los límites, f de x, si el límite de f de x existe, y eso existe por hipótesis,
y el límite de una constante es la constante, existe, así que ahí no hay problema, sería, entonces, el límite de esto sería el límite de f de x más límite de menos alfa. Y el límite de f de x es alfa, por hipótesis, así que esto me da alfa menos alfa, da 0. O sea que efectivamente esto es un infinitésimo. Y también g de x menos beta es un infinitésimo para x0, exactamente con la misma demostración. ¿Okay? Bueno, entonces ahora se puede hacer la demostración. El límite del producto hago f por g, tomo el límite y acá hago f por g y le voy a sumar y restar términos que no agregan nada, porque acá tengo el término f de x beta con menos y con más. O sea, esto da 0 y acá tengo el término alfa beta menos alfa beta, la suma da 0. O sea, no le agregué nada a f por g. Y ahora agrupo. ¿Sí? Agrupo esta, saco factor común en las primeras dos, f de x, g de x menos beta, y acá saco factor común beta, f de x menos alfa, y este me quedó solito. Bueno, y ahora meto el límite adentro de cada uno de estos factores, este y este, ¿sí? Y eso se puede hacer, por lo de antes, siempre que el límite de esto exista, el límite de esto existe y el límite de esto exista, ¿no? Con este término no hay problema, porque alfa por beta es una constante. Después, con este término tampoco hay problema, porque beta es una constante, otra vez, así que es una función acotada. Y f de x menos alfa acabo de probar que es un infinitésimo, ¿sí? Entonces, recuerden que un infinitésimo por una función acotada es un infinitésimo, ¿sí? Lo acabo de probar también en un video anterior. O sea, un infinitésimo por una función acotada me da un infinitésimo y por lo tanto tiene límites. Esto es exactamente eso, ¿sí? Es un infinitésimo por una función acotada, porque esto es una constante. Así que el límite de esto sería 0. Y esto también se puede aplicar esto mismo por lo siguiente. G de x menos beta es un infinitésimo, eso lo acabo de decir. Y f de x, el límite existe, es alfa. Y por un teorema anterior, recuerden que si el límite existía, la función está acotada en un entorno reducido de x0. O sea, la función alrededor de x0, en un entorno reducido, está acotada. O sea, sería una función acotada por un infinitésimo, y otra vez eso es un infinitésimo, por lo de recién, y esto el límite da 0. O sea, los límites, este da 0, y este es el límite de una constante. Conclusión. Me queda como quiero, es decir, me queda que el límite de f por g, haciendo todo, es alfa por beta, que este es el producto de los límites.